Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. ¿Qué tal, comunidad hispana de Canadá? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Arturo Ramírez y gracias por acompañarnos en esta edición de Canadá en español. Cerramos la semana con la información más importante en Canadá y el mundo. Comenzamos en el oeste del país. La provincia de Alberta decidió dar marcha atrás y restaurar la cobertura de salud para trabajadores extranjeros temporales, luego de críticas por el impacto que la medida anterior generaba en miles de trabajadores y sus familias. Autoridades señalan que el objetivo es garantizar acceso a servicios médicos esenciales. Vamos con el informe. El gobierno de la provincia de Alberta, encabezado por la premier Danielle Smith, anunció que pondrá en pausa un cambio de política que había reducido el acceso a la cobertura de salud pública para ciertos trabajadores extranjeros temporales. La medida original, aplicada discretamente el 7 de enero, eliminaba el acceso al sistema provincial de salud para personas con permisos tipo 58 del programa Experiencia Internacional Canadá, incluyendo titulares de visas de vacaciones de trabajo y jóvenes profesionales. Muchos trabajadores se enteraron del cambio solo cuando intentaron registrarse o renovar sus tarjetas médicas y fueron rechazados. La situación generó preocupación especialmente en el Valle de Bow, una región turística que depende en gran medida de mano de obra extranjera temporal. Organizaciones locales estiman que cientos de trabajadores en la zona utilizan este tipo de permisos laborales. Ante las críticas de empleadores y trabajadores, el Ministerio de Salud Provincial calificó la decisión como prematura y anunció que su aplicación queda suspendida mientras se revisa la política. Por ahora, los titulares de estos permisos vuelven a ser elegibles para el seguro médico provincial siempre que su autorización laboral tenga una vigencia mínima de 12 meses y puedan demostrar empleo a tiempo completo. Organizaciones comunitarias advierten que la falta de información clara genera incertidumbre tanto para trabajadores como para empresas, especialmente cuando el sector turístico se prepara para contratar personal de cara a la temporada alta de verano. Las autoridades provinciales aún no han precisado cuánto durará la revisión de la medida, mientras sectores económicos y comunitarios piden transparencia y estabilidad en las reglas que afectan a la fuerza laboral extranjera en la provincia. En transporte y turismo, la aerolínea Air Transat anunció la suspensión de sus vuelos hacia Florida durante todo el verano, en medio del boicot canadiense a viajes hacia Estados Unidos. La decisión podría impactar el flujo turístico entre ambos países. Continuamos con más información. Air Transat suspenderá todos sus vuelos a Fort Lauderdale y Orlando, Florida, durante el verano de 2026, reflejando la creciente tendencia de los canadienses a evitar viajar a Estados Unidos. Los vuelos desde Montreal a Orlando se suspenden el 4 de mayo, mientras que los vuelos a Fort Lauderdale desde Montreal y Quebec cesarán entre mayo y junio. La aerolínea justificó la decisión señalando que Estados Unidos representa apenas el 1% de su capacidad total de vuelos en verano. Los clientes con boletos ya comprados serán atendidos y compensados. Esta decisión llega en pleno boicot canadiense hacia Estados Unidos. Los vuelos entre ambos países cayeron más de un 14% en el último trimestre de 2025 y en lo que va de 2026 hay casi 450,000 asientos menos disponibles comparado con el año anterior. La guerra comercial de Trump y sus amenazas de anexar Canadá han llevado a muchos canadienses a preferir el Caribe y Sudamérica como destinos vacacionales. En comercio internacional, agricultores estadounidenses se han unido para defender el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, expresando preocupación ante las amenazas de cambios impulsadas por Donald Trump que podrían afectar exportaciones agrícolas y cadenas de suministro en Norteamérica. Veamos los detalles. Unas 40 organizaciones que representan a agricultores, ganaderos y productores de alimentos estadounidenses lanzaron una coalición para defender el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, conocido como TMEC, justo cuando Trump amenaza con abandonarlo. La llamada Coalición Agrícola para el TMEC inició una campaña que incluye publicidad, investigación y cabildeo directo dirigido al propio presidente Trump, a funcionarios de la Casa Blanca y a miembros del Congreso.
Sabemos que el presidente escucha a las comunidades rurales y a los agricultores, dijo Nancy Martínez, portavoz de la coalición, señalando que su objetivo es hacer llegar el mensaje positivo del acuerdo directamente a quienes toman las decisiones en Washington, incluyendo anuncios digitales en Truth Social, la red social de Trump. Las cifras respaldan su argumento. Un análisis económico publicado por la coalición revela que Canadá y México representan aproximadamente un tercio de todas las exportaciones agrícolas estadounidenses al mundo. Las exportaciones al sector agroalimentario a ambos países generaron $149 mil millones en actividad económica en 2024 y representan $36 mil millones en salarios para trabajadores estadounidenses. De igual forma, el valor de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Canadá y México creció un 47% desde que el TMEC entró en vigor en 2020, casi el triple del crecimiento del 18% registrado hacia el resto del mundo en el mismo periodo. Esta campaña llega en un momento crítico. El acuerdo enfrenta su revisión formal antes del 1 de julio, y Trump ya ha propuesto todo tipo de opciones, desde renegociar sus términos hasta dividirlo en acuerdos separados con Canadá y México, o abandonarlo por completo. Bloomberg News reportó esta semana que Trump ha discutido con sus asesores la posibilidad de retirarse del TMEC, lo que generaría graves consecuencias económicas para los tres países. Precisamente en temas migratorios, Trump anunció el fin de un operativo migratorio en Minnesota, en medio de un clima político tenso y debates electorales relacionados con las políticas fronterizas. Continuamos con más información. La administración Trump pone fin a la campaña anti-inmigración en Minnesota, una operación que se extendió por más de 2 meses y provocó una ola de rechazo y oposición de los residentes y funcionarios locales. La operación dejó más de 3.000 agentes desplegados desde finales de enero, con más de 4.000 arrestos que se enfocaron, según las autoridades, en criminales. Críticos tildaron la operación de desequilibrada y caótica, y los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretty y el arresto del menor Liam Conejo provocaron un impacto negativo en el público. Mucha gente no cree que valga la pena usar tácticas agresivas y creo que ahí es donde se estaba perdiendo la confianza del público. El anuncio se conoce al tiempo en el que se dan otros momentos políticos. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que plantea exigir prueba de ciudadanía a los votantes de cara a las elecciones legislativas en las que se decidirá el control de ambas cámaras del Congreso. Los republicanos argumentan que el proyecto de ley restaura la confianza en el sistema electoral. Para los demócratas, el proyecto es una táctica para suprimir votantes. Es un requisito muy sensato, presentar una identificación con foto para votar. Eso es todo. Los únicos que se oponen son quienes quieren engañar a nuestro sistema y participar en nuestras elecciones ilegalmente. 5 estados son considerados claves o péndulo, en los que Trump ganó por menos de 3 puntos en 2024. A esto se suma Minnesota, donde Tim Walz renunció a la gobernación y propició la candidatura de la senadora Amy Klobuchar. En un año electoral, Trump ha pedido nacionalizar la votación y tomar el control del proceso en al menos 15 entidades, y su administración ha solicitado los datos privados de electores. La fiscal general Pam Bondi también pidió la data de electores a Minnesota y ofreció reducir las operaciones del ICE a cambio del acceso a la misma. En Georgia se confiscó material electoral con la presencia de la directora nacional de seguridad Tulsi Gabbard, mientras republicanos y demócratas redibujan distritos electorales en varios estados como Texas y California. Aunque los sondeos dan una ventaja a los demócratas, aún es muy temprano para las midterms, y la proporción de votos que necesitan para recuperar la Cámara de Representantes dependerá del alcance de estos cambios. En medio ambiente, el mandatario estadounidense impulsa una derogación de límites legales a la emisión de gases contaminantes, una decisión que ha generado fuertes reacciones entre expertos, ambientalistas y líderes internacionales. Vamos al informe. Este grupo de trabajadores de una mina de carbón es público entusiasta de la agenda de Donald Trump, que anunció un nuevo impulso a los combustibles fósiles. Este miércoles, el presidente republicano prometió que en el futuro el ejército estadounidense priorizará la electricidad generada con la quema de carbón. Carbón limpio y hermoso.
Ahora compraremos mucho carbón a través del ejército y será más económico y de hecho mucho más efectivo que lo que hemos hecho durante muchos años. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha hecho todo lo posible para reactivar la industria fósil. Volvió a salir del acuerdo climático, a derogar algunas regulaciones y a subvencionar plantas que, sin financiación federal, habrían cerrado. Vamos a acabar con las restricciones ambientales de la era Biden, que imposibilitan cualquier cosa relacionada con la energía, incluso más allá del carbón. Trump afirma que el carbón debería utilizarse también para alimentar los centros de datos de las empresas tecnológicas que consumen altos niveles de energía. Su programa consta en revertir la transición energética. En 2023, el carbón representó el 16% de la producción total de energía, mientras el año 2000 representaba el 50%. Una reducción basada en el aumento gradual del uso de fuentes renovables, mejores para el medio ambiente e incluso más económicas. Si queremos limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, las medidas que debemos tomar son obvias. Debemos reducir significativamente las emisiones relacionadas con el uso del suelo y la energía. Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en términos históricos y el segundo en el contexto actual, solo por detrás de China. Y cerramos con ciencia y exploración espacial. Una tripulación internacional despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional, en una misión que continuará investigaciones científicas en microgravedad y cooperación entre agencias espaciales de distintos países. Continuamos con más información. La NASA envió el viernes a 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional. La francesa Sofía Denot, los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway y el ruso Andrei Fediayev partieron desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. Se espera que el equipo llegue el sábado al laboratorio orbital, donde permanecerá 8 meses realizando numerosos experimentos, incluida la investigación sobre los efectos de la microgravedad en sus cuerpos. Los astronautas reemplazan una tripulación que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, en la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial. La NASA no ha ofrecido detalles de cuál fue la emergencia que motivó el retorno de ese equipo. La Estación Espacial Internacional, que orbita a 400 kilómetros de la Tierra, ha estado desde entonces a cargo de una tripulación mínima de 3 personas. Habitado de forma continua en los últimos 25 años, el laboratorio científico está programado para ser empujado hacia la órbita terrestre antes de estrellarse en un punto aislado del Océano Pacífico en 2030. Gracias por acompañarnos y por mantenerse informados con Canadá en español. Un saludo muy especial para Fernando Castillo en Ottawa, Marisol Vega en Surrey y la familia Núñez que nos escucha desde Halifax. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes, saludos o comentarios a nuestro WhatsApp, +1 438 778 1534. Soy Arturo Ramírez. Nos reencontramos en la próxima emisión con más noticias. Excelente fin de semana y hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Lejano, hay un canal que brilla en idioma hermano. Es Canadá en español, siempre al tanto, con noticias frescas que estamos esperando. Sube el volumen, Canadá en español es nuestra guía. Con RCE Noticias, la comunidad se activa. Es información que suena día tras día. ¡Vamos a bailar! Desde Toronto hasta Vancouver nos conectan con historias y eventos que nos representan. Noticias de aquí y allá, no te desconectas. En RCE Noticias el alma se alimenta. ¡Vamos a bailar! Sube el volumen, Canadá en español es nuestra
suena día tras día. En la pantalla se ve lo que está pasando. En nuestras nuevas tierras nos están informando. Con voces familiares estamos conectando. Canadá en español siempre apoyando. Sube el volumen. Canadá en español es nuestra guía. Con RCE Noticias la comunidad se activa. Es información que suena día tras día. ¡Bailemos ya!